Bienvenidos una vez más a una edición de La Cantina del Glorioso. Tomás Troncoso, bienvenido Rojas y Rubén Comarazami. Hoy muy contento de tener a una de las grandes figuras del periodismo dominicano, nuestro buen amigo Don Cookie Córdoba. Así es que, Cookie, bienvenido a La Cantina. Es la segunda vez que estás aquí de invitado de nosotros, un invitado de lujo. Y en esta oportunidad tenemos a Cookie con nosotros con motivo de la puesta en circulación de su libro número 22 de béisbol y de deporte en sentido general. De esa colección el número 13, pero son 22, como tú dices. Son 22. Es el relativo a los torneos celebrados entre 1921 y 1929 en la República Dominicana, de los cuales vamos a hablar acerca del torneo, de esos torneos, de sus desarrollos y de las figuras que destacaron en cada una de esas competiciones. Así es que bienvenido Cookie, ¿cómo estás Tomás? Y bienvenido. Bueno, yo muy contento de estar aquí junto con Mr. Cookie Córdoba porque muy buenas las relaciones de amistad de mucho tiempo, ¿no? Y una vez más con ustedes dos, compartiendo. Correcto, a mí me apasiona el tema de la pelota, como dicen, de la pelota del pasado. Sí. Y Cookie nos hace una entrega en este nuevo hijo que le brinda la Sociedad Bibliográfica Dominicana, que no tiene desperdicio, porque esos campeonatos del 22, 23, 24 y 29, en esta obra de Cookie, todo está documentado. Ahí no hay una fisura para interpretación. Ahí está el que hizo lo que hizo Cocaína, lo que hizo Bragaña, lo que hizo. Ahí están todos lo que hizo Ninín Rodríguez. Todo está ahí documentado. El Bambino. Y eso le da a uno un soporte literario deportivo para demostrarle a mucha gente que aquí no se comenzó a jugar pelota en 1951. ¿Cómo está Cookie? Figúrate, encantado con la compañía de ustedes, todos somos amigos viejos. Digo, la palabra viejo, sí, por el tiempo que exacto, sí, vale, dime tú. Vale como quieras. Vieja gloria. Fíjate, siempre fue una preocupación mía buscar la manera, porque yo veía que la mayoría de los cronistas, la mayoría, solamente hablaban de lo de ahora, del presente. Y el presente lo sabe todo el mundo, está en los periódicos y todas esas cosas. Pero los campeonatos, estos anteriores, de aquella época, de los años 20, eso me preocupaba. Y yo me metí mucho tiempo en el archivo de la Nación, buscando datos y todo eso. Fíjate que aquí están todos los box score, como dice Bienvenido, ahí están todos los datos de cada campeonato. En el 23 quedó inconcluso, no hubo ganadores, porque se armó una tangana, como dicen. Sí. Pero en el 22 ganó el Escogido el primer campeonato, y luego 24 y 29 ganaron los Tigres del Licey, que debe incorporarse a lo que tiene la Liga del 51 aquí en adelante, porque los periodistas amigos míos de otros países, de Venezuela y Puerto Rico, ¿cómo va a ser que aquí nació el béisbol en 1891 y el primer campeonato en 1951? Eso como que no cuadra. No hay un desbalance total en la Cuando historia. en Venezuela señalan el 46, todos esos campeonatos viejos lo señalan en la historia, en los libros, lo mismo en Puerto Rico. Entonces nosotros somos Pero los la paticos Major League Baseball reconoce la Asociación Nacional y las ligas negras. En Cooperstown, la única fotografía que hay de un equipo dominicano es la del 37, cuando ganaron los Dragones del Ciudad Trujillo, sí, que ha sido el equipo de mayor calidad que ha pasado por todo. De eso vamos a hablar dentro de un ratico, Cookie, porque para que comparemos el Ciudad Trujillo con el Concordia, que también fue un gran equipo de esa época. Pero, a propósito de eso que dice Cookie, en la revista de este año de El Licey, que se llama El Licey Magazine, que tiene la fotografía de padre e hijo que han sido presidentes del Licey, o sea, José Manuel y Miguel Ángel Fernández. Hay una carta, se reproduce una carta publicada el día 9 de febrero del año 1958. Es a propósito de el tercer campeonato consecutivo que ganó el Escogido cuando se empezó a jugar béisbol invernal. Le sumaron el campeonato del 22 que había ganado el Escogido para decir que eran 4 campeonatos y que había empatado con el equipo del Licey. Entonces, el cronista Miguel A. Nadal Aybar le escribe una carta a Rafael Herrera, director del Caribe en el año 1958, y le señala lo siguiente:
En la sección deportiva del diario de su competente dirección apareció hoy una información relacionada con la entrega del trofeo que acredita al Escogido Béisbol Club como campeón del torneo de béisbol profesional Leonidas Radamés, correspondiente a 1957-58, en el cual se ha escapado un lamentable error que quiere señalarle en interés de que resplandezca la verdad. Dice el suelto en uno de sus párrafos que el Escogido es ahora el equipo que más campeonatos ha ganado en la historia del béisbol profesional dominicano, con 4, a saber, 1922, 55-56, 56-57 y 57-58. Es muy cierto que el Escogido ha conquistado 4 coronas, pero se incurre en error cuando se afirma que es ahora el equipo que más campeonatos ha ganado en la historia del béisbol profesional dominicano. Veamos, la novena de béisbol del Club Atlético Licey tiene conquistado los trofeos correspondientes a los campeonatos de 1924, 1929, 1951 y 1953. No voy a continuar leyendo la carta, claro. Para que se vea que no se vamos a decir que la gesta y la lucha de Cookie, en el año 58 ya había gente que había escrito, que planteaban la verdad y que planteaban hace del 58 para acá son 42, fíjate, hace 57 años. Fíjate, que se escribió sobre una de las eso. cosas que agregan los que están en contra de lo que nosotros pensamos, Sí. es el hecho de que en esa época no había una liga, pero tampoco la había del 51 al 54, era una comisión la que dirigía el Y béisbol en el profesional. 85 Salvador disolvió Lidón. Es decir, que eso no es un argumento para señalar eso, que no le dan cabida a que se reconozcan. Sí. ¿Te fijas? Pero todo esto fueron oficiales, campeonatos oficiales, con una comisión. Y está, no lo dice Cookie Cordo, eso está en los periódicos de la época. Aquí están reproducidos todos los boxscores y todas esas cosas. Cuando la reina lloró, fue la tía tuya que Sí, lloró. Esperanza Pereira, tía y madrina mía. Sí. Y ahí hay una fotografía donde está ella y está mi mamá también al lado de ella. Míralo aquí. Vamos a Esa presentar. es ella. Sí. Ella fue reina en la Vega de Belleza. Sí. Fue reina de reina porque le ganó a la Cabral de Santiago y reina del Licey. Ella tuvo 3 reinados. Y entonces le Estaba hicieron- considerada la mujer más bonita. Yo no me atrevo a decir eso como yo soy sobrino de ella, pero eso es lo que se pero decía. como sobrino está bien. Bueno, si hubiera sido tu mamá mejor todavía. Porque es hermano de tu mamá, ¿verdad? Sí, hermana. Hermana. Mamá era la hermana menor. Sí. Mi mamá. Sí, muy bien. Sí. Cookie. Entonces, por eso yo soy liceísta desde esa época. No de esa época, yo no había nacido. Si miren aquí donde está ella llegando, porque ella hizo una gira. No, que el presidente del Licey, Geo Pola, fue a buscar a La Vega, A La Vega. en los pocos carros que había en esa época. Míralo ahí en el carro donde se ve ella. Y la trajo de La Vega. Y eso fue un apoteósico aquí, porque fue un recorrido y las calles estaban llenas de fanáticos y todas esas cosas. Más para arriba se ve el rostro de Sí. la reina, ¿no? Ahora, yo nunca he querido que ella lloró, porque yo la conocía muy bien. Tú me dijiste una vez que ella Sí. era una mujer de carácter. Sí, de carácter, sí. Lo que pasa es que los poetas y los escritores de aquella época le dieron ese carisma de que había llorado. Sí, pero darle Claro. dramatismo. Exacto. Y eso se mantenía a través del tiempo, la reina que lloró. Que no. Cookie, esto te ha tomado una inversión de tiempo y de esfuerzo intelectual enorme, porque yo sé que he visitado tu casa y Busca la conozco ulti- tus busca la- archivos. busca pero- la última página Sí. para que tú veas. Los primeros 13, porque de esta colección hay 13. Osvaldo Virgil, primer dominicano en jugar en Grandes Ligas. Tetelo Vargas, el Gamo. Horacio Martínez, el Rabit. Juan Marichal, el monstruo de Laguna Verde. Guayubín Olivo, la montaña noroestana. Felipe Rojas Aló, el panque de Jaina. El campeonato del 37, el mejor de todos. Mateo Rojas Aló, el acorazado de bolsillo. Por lo chiquito, ¿verdad? Emanuel Mota, el Chori. Chilote Llena, el bombardero del Cibao. Ventura Escalante, el Loro. Los hermanos Baez, los 3 grillos. Y este de ahora, los campeonatos profesionales del 22, 23, 24 y 29. Yo digo ahora que si Dios me da salud, me queda todavía un trecho, porque fíjate lo que vienen ahora. Ricardo Carti, el Cañón Oriental, o el Incomprendido Rico, porque él siempre se queja, siempre se está quejando. ¿verdad? Sí, él siempre tiene una melodía en nota baja. Más o menos, sí. Los hermanos Lucas, Pepe, Gugui y Papito. La tragedia de Río Verde, la peor de todas, domingo 11 de enero del 48. Mero Ureña, primer dominicano en ligas menores.
que por cierto Merureña aparece mucho. Fue el héroe del 24. Fue el champion pitcher de 1924. Sí. Y fue contratado en Estados Unidos para jugar en ligas menores. El campeonato del 36, victoria de las Estrellas Orientales. Luis Castro, Niño el Zurdo. Juan Delfino García, Bragañita. Pedro Guerrero, La Negra Pola. Joaquín Andújar, Don Juaco. Mario Melvin Soto, El Expreso de Baní. Cesarín Jerónimo, El Chief. Miguel Diloné, La Saeta Cibaeña. Tony Fernández, La Maravilla del Shore. César Cedeño, El Super Baby. Enrique el Antiguo, El Mariscal. Juan Ramón Ramos, Bombo. Luis Polonia, La Hormiga Atómica. Jorge Vélez, El Artillero Oriental. Papito Vargas, una estrella de las paradas cortas. Serie B de la Victoria, la de mayor calidad en el Cibao. Miguel Payano, grande en el box y pequeño en su vida personal. Vladimir Guerrero, La Tormenta de Don Gregorio, eso es de Biembo. Sí. Ninín Rodríguez, El Bambino. Federico Velázquez, La Máscara Escarlata. Tony Peña, una luminaria de todos los tiempos. Samuel Sosa, el único. Y Pedro Martínez, el grande. Esos libros me quedan pendientes de escribir. Yo voy a comenzar ahora con Ricardo Carti, el número 14. Tienen que escribirlo todos. Bueno, sí, si no me llaman de allá arriba. Bueno, pero de todas maneras, digo... Pero han habido años en que yo he escrito 2 en vez de 1, que es la costumbre. Sí. Este año yo he escrito 2, en los campeonatos profesionales y los hermanos Baez, los 3 grillos. Que por cierto, en el acto que vamos a celebrar el martes, la elección de los peloteros, los dominicanos primero, ahí se le va a entregar a toda la concurrencia los 2 últimos libros míos. Sí. Dime una cosa, ahora antes que... Sí. ¿Cuándo fue que hubo un dominicano que quedó líder de bases robadas? Que estábamos hablando de si estaba en el Salón de la Fama y está en el Salón de la Fama. Y se robó 70 bases. Franklin Taveras. Está en el Salón de la Fama. Ahora, no, que está en el Salón de dónde? De la Fama, del deporte dominicano. No, por Dios, de lo nuestro, aquí en Santo Domingo. Entonces, yo quería recordar también, porque no lo sé, pero creo que no, si Miguel Diloné quedó champion base robada alguna vez en Grandes Ligas. Una vez, yo creo. En Grandes Ligas. Él se robó... Aquí robó 44. En la Grandes Ligas se robó en una oportunidad 61 bases, pero no estoy seguro si fue líder. Líder, es lo que quiero. Franklin Taveras se robó 70 un año y fue líder. Sí. Ahora Diloné, hubo un año cuando tuvo un gran promedio que batió 3.40 y pico. 3.41. Y se robó muchas bases ese año. 61 bases. ¿Tú sabes quién fue que le ganó el título de bateo a él? Cecil Cooper, ¿te acuerdas? Sí. Que había jugado en la Liga Primera base con el Escogido. Primera base con el equipo. Varios años jugó con el Escogido. Varios años. Pues, Cookie, entonces, para recapitular esto, esperamos que tenga todo el tiempo para escribir tus libros. Pues, coger una parte y después la otra. Y sí, pero vamos a arrancar rápido con Rico. Sí, yo pienso comenzar rápido. Debes hacer eso pronto, Cookie. Porque tú sabes que yo he sido el mejor que todos los alumnos y todo esa gente. Tú tienes, por ejemplo, el corazón del bolsillo. Se robó 61 bases. Y entonces tú no tienes a Rico Carti. Entonces, yo no di nunca un infringir. Y Mateito dando toques. Tú estás imitando a Rico. ¿Qué es lo que tú dices? Tiene una queja de sí. Que Diloné se robó 61 bases, pero no fue el líder. No fue el líder. Muy bien. No. Aclarado el asunto. Entonces, Cookie, mencionamos ese campeonato del año 37 y de ese gran equipo que tú mencionas. Y nosotros aquí, porque en el año 33, que fue un poquito después del campeonato del 29, el Concordia estuvo por aquí. Sí. Y el Concordia... Ahí jugó Johnny Mize. Johnny Mize vino. Sí. Jugó Joshua Gibson. Estaba Tetelo Vargas ahí. Sí. Y el Grillo A también jugó. Y Diego. Diego estaba en todos los grandes equipos. Y entonces, cocaína, pichó. La droga. Exacto, yo quiero que tú me hables de cocaína, porque tú me dijiste los otros días algo extraordinario de unos numeritos de Cocaína García, ¿no? Y bateaba bien Cocaína también. Sí, jugaba outfielder. No, dijimos que aquí publicamos algo en la cantina de que Cocaína hubo un año que ganó la triple corona de bateo en Venezuela y la triple corona de picheo. Él es inmortal en Venezuela y lo es en Cuba también. Sí.
Y yo le pregunté a Rubén, le digo, con todos esos numeritos y no está en Cooperstown, no está en Cooperstown. No está en Cooperstown porque él se destacó más en la Liga de México Y en y Venezuela. en Venezuela. Venezuela jugó mucho y en Cuba Vive en naturalmente. Venezuela, vivió en Venezuela y murió en Murió Maracaibo. allá en Sin Venezuela. embargo, por ejemplo, un Tallulah Dandridge está Sí, en Cooperstown. pero jugó en y la un liga- Willard Brown está en Pero Cooperstown. jugaron en las también. ligas negras. Jugaron en la Liga Negra. Sí. Sí, pero Y Perry nunca jugó en la Liga Sí, Negra. Perry jugó en la sí, liga. Pero no no fue sé. tan destacado como... No pudo acumular los números de Perry- Willard Brown. Perry también. Sin embargo, aquí ya fue un asunto completamente Y en distinto. México, Alonso Pero Perry fue cuando una leyenda. contrataron a Willie May, que era un novato en la Liga de Color, a que fueron a buscar fueron a Alonso Perry que fue a buscar. Eso vamos a hablar Y entonces. se encontraron con Willard Willie Brown. May. De eso Ah, vamos a con seguir William. hablando, En Cookie y breve. Tomás. En un momentito hacemos la primera pausa aquí de la cantina del glorioso. Bueno, la verdad es que yo quisiera siempre recordar cosas como ustedes tan interesantes, pero hay una, por ciertas relaciones familiares, podríamos decir, que fue cuando Gustavo Lluveres, y yo siempre le preguntaba al propio don Gustavo, y se lo preguntaba también a mi papá, porque mi padre parece que estaba en el play, cuando el famoso Gustavo Lluveres le pichó al equipo de los Rojos de Cincinnati, que estaban en una gira por acá y también en Puerto Rico. Y entonces siempre se recuerda que Gustavo Lluveres estaba a punto de derrotar al equipo de Cincinnati, pero hubo un batazo de fly por el left field, De Kiki Cooler. Kiki Cooler, sí. Y entonces resulta que Pepe, que no era left field, No, era era jugador, infielder, era era infielder. más infielder, tercera base principalmente. Y segunda. Y entonces no fildió muy bien el batazo. Y la bola picó. Pero no le puso el guante a la bola. No, Él lo y- quiso mal filiado. Ya te digo, mi padre siempre me dijo que estaba en el play. Me dijo, le echan la culpa a Pepe Lucas, pero él nunca tuvo la culpa. Además había una fuerte brisa y él no jugaba en el outfield. El caso es Él que sustituyó al hermano de Burroto Rodríguez en el left field Sí. por la cuestión de la ofensiva. de la ofensiva. Sí, por eso. Bueno, entonces ahí ganó el equipo de Cincinnati, perdió el Pero equipo fue de... un score de 4-2 carreras. más o menos. O sea, pero se recuerda que Gustavo Lluveres estuvo a punto de ganarle al equipo de Cincinnati y que inclusive estábamos conversando de que a Pepe Lucas estaba tan malhumorado después que toda la Frustrado. gente Sí. frustrado Él tuvo a dejar el béisbol. el de Ciudad Nueva, ya tú sabes lo que eran los Lucas en Ciudad Nueva, Sí. porque todos eran de Ciudad Nueva. Papito, Pepe, Gui, y entonces empezaron a llamarle Pepe Cincinnati. Sí, y eso le molestaba mucho. Sí, le La gente molestaba eso lo mucho. decía en la calle. Por cierto, que tú publicaste algo ahora que fue a Pirincho Salazar, pero había una cosa que se le decía a Pirincho Salazar, que había que correr porque le caía atrás. ¿Cómo era que le decían a Pirincho? Nariz de goma. Y entonces, ¿qué pasaba? Oh. Ay, nariz. Pirincho, que era buen pelotero, Pelotero. era pequeño, Ay, bueno, chiquito. Pero le daba- caía atrás al que le decía para el nariz de goma a Pirincho. Sí. Olvídate que él le caía atrás y lo agarraba. Él era alguacil antes de morir. Ajá. Vivía en guerra, sí. Pero entonces Y era fue- un hermano de él, se llamaba Orejota Salazar. Tiró un juego de un no-hitter, tiró en el béisbol de aquí nuestro. Sí. Sí. Bueno, Rafael aquí Orejota hubo también Salazar. una actuación grande que podemos, si hay tiempo, hablarla, de Miguel Payano, que comenzó tirando un juegazo de pelota desde el primer inning. Le Y pegaron parecía- un triple en el primer Sí. bateador del juego. Y de ahí liquidó ¿Quién todo. fue que le dio el triple? A ver si nos acordamos. Era un equipo de Puerto Rico. Sí. Sí. Era, creo que la segunda base. No, yo creo que era Huellito Andrade. Andrade, Es ¿tú una crees? cosa así. Sí. Le dio un triple. Sí. Un triple abriendo y después retiró a todo el mundo. Sí. 27 bateadores. 27. Miguel Payano tenía una curva Sí, excepcional, muy pronunciada. muy A pronunciada. Miguel Payano fue que Willie May le dio un jonrón aquí. Sí. No, sí. Oh, sí, a Miguel Payano. Con se las la- estrellas de Con Willie una May. mano la sacó Willie May. Le dio una línea con una mano por el center. Le pasó 2 strikes y lo desafió. Sí. En el estadio. Aquí.
en el estadio. Con la estrella de Willie Mays. En el estadio Juan Marichal. Para allá No, el estadio Trujillo. Trujillo. Bueno, está bien, tú ¿Cómo sabes. sabe que le vaya a quitar él el era nombre? buen pitcher, pero tuvo una vida desastrosa a nivel personal. Pero tenía una curva. Sí, Colo, era pero buen muy pitcher. buena. Bueno, pero en esa oportunidad. Y lanzó en Puerto Rico varias veces. Ajá. Sí. Yo le estaba recordando a Tomás y bien, pues Cook y yo, estábamos recordando que muchos de los peloteros dominicanos de esa época jugaban pelota en Puerto Rico. Ellos pasaban como criollos ya. Sí. los estados. Jugaban también en Venezuela, porque tengo entendido que ¿Y en Colombia? Sí, tengo entendido que Pepe Lucas dio el primer jonrón en el Estadio Universitario de Caracas. Sí. En dos estadios de Caracas fue el primero, Pepe Lucas. Sí. Porque Pero era el que un más jugó en Venezuela fue Bracañita García. Ajá. Sí, jugó como 12 años. Y Pedro Alejandro Sanz no jugó mucho. También jugó. Pero Sí. Pedro Alejandro Sanz Fue el primer lanzador dominicano en jugar en la Liga de Color, Sí. 1926. y jugó con el Concordia. También. ¿Y qué tú me dices entonces de cocaína? Que tú me has Bueno, hablado? de cocaína vamos a hablar, pero en el próximo segmento porque son de los Cocaína años- García. Cocaína García, La con el droga. 6. Ahora le pudieran poner a alguien cocaína García. Sí. ¿Tú crees? ¿Eh? Ahora no hay ropa por pila. Bueno, porque no creo. No se sabe. El que le pone cocaína ahora. Sí. Eso se la pone la gente hasta en el bolsillo. Pero en ese año del 36 fue que las Estrellas Orientales ganaron el campeonato. 36. Y yo recuerdo que hay unos... Pero Bragaña fue el héroe. Sí, Ramón. Bragaña y cocaína, los dos. Pero nos vamos a remontar a varios años atrás porque tanto Bragaña como cocaína fueron parte de ese equipo del año 1929 que los Tigres ganaron el campeonato. Sí. Que se jugó un campeonato entre Escogido y Licey, igual como fue la serie del 24, que en la serie del 24 fue 14-13 que terminó y que en el libro de Gonzalo Mejía, que presentamos ya una vez aquí, Sí. hablamos de una racha tremenda que tuvo el Licey para venir de abajo y ganarle a los Leones de Y algo muy importante es hablar del 37, cuando entonces pues fue aquello Satchel fabuloso. Paige, el héroe Satchel Satchel Paige, y tenía un equipo con Satchel Y estaba Paige, Joshua Gibson, Culpa Pavel. Culpa Pavel, Alejandro Oms. Era un equipo, porque el equipo, sabes lo que el decía equipo de- es verdad que el equipo comenzó perdiendo. Sí, al principio. Y después, porque Entonces Sánchez Pérez trajo todo, desbarató la Liga de Color, Sí. que no pudieron concluir. trajeron el Y dinero. trajo, sí. Porque era entonces ese equipo del 37 tenía a Martín Digo, No, ese era en Santiago, digo. el de Santiago, y Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís. 4 Hall of Famer había aquí en Sí. esa época del 37. No ha habido otro campeonato de mayor calidad que ese. De dominicano, Digo, de americano. Aquí en la República Dominicana, pero no solamente Cuba no ha dado un equipo así como ese. No, Como ese del 37, ni Puerto Rico tampoco, ni Venezuela. Miren esta fotografía del campeonato del año 1923 en la primavera. Miren el público que había, o sea, que era un Era un espectáculo de primera. ¿Dónde quedaba? Eso quedaba donde queda ahora todavía, pero está El Instituto abandonado. Escuela. El Instituto Escuela. Sí, ¿no? ahí era que estaba. Hermano del INE por ahí. Sí. Hermano del INE, Porque esa esquina es la Avenida calle que- Independencia. Sí. Que dicen que ahí fue donde dio el jonrón que hasta la reina lloró también. No fue jonrón, fue un doble. Doble. Mateo de la Rosa. De Mateo de la Rosa. el papá de Pululo. Dicen que fue un jonrón. Y por cierto, No, ¿dónde no, está no. Pululo? Está en Nueva York. Pululo vive en Estados Unidos. Ese es un error. Fue un doble. Un doble. No fue jonrón. No, un doble. Dijeron que era Pero fue el batazo que hizo. que hasta la reina lloró. Le puso al escogido arriba. Sí. Y como dice Cookie, y como hemos leído, la literatura brillante con que se escribía en esa época, que se poetizaba Era poeta, sí. y se narraba, o sea, se escribían poemas del juego. Así mismo es. Que todavía aquí en este mismo estadio escribía poemas con el juego. Miguel Peguero, Y Fidencio Garri también. Peguerito, era un tremendo Peguerito. Peguerito. Entonces cuando llegó Mateo Aljón, miró a la reina llorando y le dijo: el que gane es el que goza. Pero esa es parte de un béisbol poético que nosotros no lo revalorizamos. Por eso yo insisto que ese béisbol no puede estar sepultado. Vamos a presentar la fotografía Son que llamados. abre el capítulo del año 1924
del campeonato ganador. Ese ha de los sido Tigres uno de del los Licey. mejores peloteros que hemos tenido, Sonny Alvarado. El estadio El de Cabo la Fuerza- Sonny. Cabo Sonny. el estadio de la aviación militar dominicana en esa época. No, en esta todavía época se llama así. Se llama así, Sonny Alvarado. Sonny Alvarado. Sonny Alvarado, sí. Era el nombre del play de la Diego Por se eso lo iba a era llevar para dominicano. Cuba, pero era muy problemático. Hay una Y de carta. carácter, tú sabes que él era Sí. también peleador, era boxeador también él, Sí. aparte de ser pelotero. En algún libro o en alguna publicación tuya, ahí está la carta publicada. O yo leí la carta que le envía este hombre que manejaba los New York Cubans, Pompey. Alejandro Pompey. Le manda una carta a Alvarado. Sí, para- también para le mandó tratar- a Loro Escalante y a ninguno de Loro, los dos fueron. ninguno de los dos quisieron ir. Sí. Pues así se abre en el libro de Cookie la sección del campeonato de 1924, dedicada al presidente constitucional de la República, general Horacio Vázquez Lajara, con motivo de su ascensión a la primera magistratura de la Tercera República, tras la desocupación de las fuerzas interventoras de los Estados Unidos. Yo no ¿Qué sé año si- fue? 1924. 24. Yo no sé 24. si ustedes sabían que cuando los Dodgers fueron a Venezuela y contrataron a el famoso catcher moreno, A Campanella. Joshua Arroy Gibson. Campanella. No, Arroy Campanella. Arroy Campanella. Campanella le dijo al hombre, creo que era Roger Horby que había ido allá, dijo, I am not the best one is Wiwi, que no era el mejor que, bueno, tú sabes Sí. el inglés de sobra. Que no era el Wiwi. mejor que ella. Lo que pasa es que Wiwi, a esa edad que tenía, le pagaban muy bien en Venezuela, en México, en Puerto Rico. Y eran unos príncipes además. Y entonces todavía el pelotero latino no tenía la aceptación en grandes ligas ni en ligas menores y le ofrecían muy poco dinero. Y Wiwi dijo, yo no voy a Estados Unidos cuando en México me están pagando tanto. Ahora era muy bueno. Yo lo vi algo jugando, ¿A porque quién? él no, a Wiwi. Ah, una estrella. Porque él llegó a jugar aquí con el escogido. Sí, no, En era- el play, era en cancha el de play, escogido. en el play de la normal. En Puerto Rico yo leí Porque él una- no venía al país, porque tenía un problema. Porque aparentemente se juntaba con algunos Los elementos desafectos del régimen. del régimen. Y entonces, sin embargo, dice la gente, no sé si es verdad, que Rafi Trujillo, que era escogidista, quería ver a Wiwi Luca en la receptoría, porque le decían lo bueno que era, Sí. y que habló con su papá, y que entonces ahí automáticamente le dieron el ok, y Wiwi pudo venir a jugar en la receptoría y Pepe Luca en primera, su hermano. Yo a veces les he relatado a ustedes, esto me lo comunicó, yo hablé con Pepe, hablaba mucho con Pepe, es más, cuando con la corbata con que Pepe fue a la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama, se la regalé yo. En Sánchez Luperón. Él vivía en el Luperón, Sí. y su hijo jugaba pelota conmigo en Ciudad Sí. Nueva, que después fue un gran receptor de softball. Por eso que Sí, San se llamaba Clair, igualito. Chewin. Pepe Lucas fue a jugar la pelota a Puerto Rico en el año 51. Jugador de Santurce. Mi papá trabajaba en Puerto Rico en esa época y nosotros vivíamos allá. Pero mi papá trabajaba en el consulado dominicano y Pepe iba a ponerse como sea presente en el consulado. A firmar la hoja de que estoy. Claro, para ponerse claro con el papá de Morales, que era el cónsul de Carlos Morales, Sí. y después con José Ángel Y Sabiñón. para que no lo chismearan. Casada con una troncoso. Sí, sí. Para que no lo Con Gracito chismearan. Troncoso. Eh, Entonces, para evitar chisme. Entonces, él me dijo, Comarazani que era quien me hacía mi carta. Entonces, mi papá le preparaba una carta a Pepe para que él la mandara aquí, para ponerse claro, bueno, aquí Gracias. representando la patria del generalísimo doctor Rafael, para la cosa que había que poner para Sí, que, no. aunque Iluminando el que pensamiento luminoso el del que más, jefe. el que más jugó fuera del país fue Wiwi en No, México. pero sí, En pero México. por eso. Pero Pepe, para ponerse claro, preparaba su carta. Horacio y Tetelo. Horacio y Tetelo después jugaron. En México. No, yo me refiero el extranjero. en mayor tiempo. Sí, pero Wiwi el que fue el que más jugó en México. Sí, ese casó con una mexicana también. Vivía allá. Sí, de las veces que él vino aquí,
Él venía desde México. Ahora era una estrella recibiendo. Macoteo Y bateaba. de- No daba los honrones de su hermano Pepe. Sí. Y Papito era el de menos. Pero no hay duda de que... Pero fíjate, entre Ninín y Pepe hay lo siguiente. El Bambino era el que más lejos llevaba la bola. Ninín Rodríguez. Sí. Fue el primer el, honronero que tenía. el jugador No, estelar no. de Manolín Troncoso. Pero después Pepe Lucas daba honrones con más frecuencia que Ninín. Pero no En la una- llevaba en tan una lejos. ocasión- No la llevaba tan En lejos. una ocasión dijo Chiquitín Estegui, ese historiador venezolano, que el verdadero jonronero dominicano por frecuencia era Ninín Rodríguez. No, pero Ninín Pero no daba más honrones que Pepe. Pero fue toda la época que él lo vio jugando en Colombia y en esos sitios. Hubo una época en que Pepe no estaba jugando y Ninín sí. Ninín sí. Pero es que Nini me dicen que la metía y Al yo creo que Memphis. al Memphis, que yo digo, es una cuestión que no La era, no era fue el cierta. acorazado americano que encalló ahí. Exactamente, ya hablamos de eso en una ocasión y bueno. Rubén presentó fotografías. Frente al Napolitano. Sí. Aquí hay otra fotografía que se puede, vamos a ver si podemos enseñar esta. Porque el libro es una joya esto, también, aparte de que tiene La los documentación documentos, estadística, de están las los- fotografías. tiene el estadio, una vista general del Estadio La Primavera, completamente repleto de fanáticos. Que era primero un hipódromo. O era al mismo Tú tiempo. sabes que pues, una asistencia buena antes eran 5,000 personas. Sí, Sí, bueno, pero cuando tenía la Podían Sí, ser y 3,000 y era mucho público era en muy aquella bueno. época. aquí me han presentado una foto del Licey Park en el 1914 y estaba lleno. ¿No? Y en Pero, el gimnasio más o menos escolar, la concurrencia en el era segundo 3,000, piso, 5,000. en el segundo piso del gimnasio escolar también se llenaba. Que por cierto, ¿quién fue que le dieron un desbol en la cabeza y la bola cayó en el segundo piso? ¿A quién fue? ¿Y quién te hizo ese cuento? ¿Eh? ¿Quién te hizo ese cuento? No, dímelo. No me acuerdo. Es que no te acuerdas. A Sonji creo que fue. Le dieron un desbol en la cabeza y fue tan duro el desbol. En aquella época no se usaba nada. Por cierto, hablando de, No, El pero- Caco protestaron. hablando de pelotazos fatales, el de Pedro Reynoso La Carpia Sí. fue un pelotazo. Mire, ese Ninín. Una línea de Mira, Pete Ninín. Rose, ¿verdad? Sí. Bueno, mi papá era loco con Ninín. Sí. Bueno, señores, vamos a pausar para luego seguir esta historia que es tan altamente interesante. Dentro de los héroes de ese béisbol que Cookie nos recrea con esa documentación tan estricta y minuciosamente científica de esos campeonatos que hemos citado aquí, hay un jugador, Mero Ureña, que fue el primer jugador dominicano en militar en una liga en los Estados Unidos, El equipo Allentown. en Arlington. Allentown. Cookie describe el trabajo de Mero Ureña en su obra Se jugaba Cookie, se jugaba sábado y domingo. con una Bueno, rigurosidad si tú buscas el año 22, el primer campeonato, nada más se jugaba los domingos en la tarde. en la tarde. Sí. Pero en este, Por eso fue tan corto ese campeonato. pero Fueron- en este del 24 se jugó sábado y domingo. Sí. Sí. Bueno, y se jugó sábado y domingo también, 51, 52, Sí, sí. 53, 54. Miren ahí la foto del Licey campeón. Con Charles Doble de manager. Con Charles Dore de Manilla. Ese es otro de los puntos importantes que tiene la obra de Córdoba. No solo las estadísticas, sino unas fotos que son exclusivas, históricas y memorables. Y siendo de los años 20, muy buenas salieron. Por eso ¿eh? que digo que son Sí. fotos, excelentes fotos. Eso era como un magnesio. Que hacía una bomba. hacía que una explosión explosión. para tirar esa ¡Bum! Que casi no había fotógrafo como él. foto. Tuto Báez. Perfecto. seguro, no sé si era. Bueno, pues Mero Ureña, cuando usted lo busca, Hueva Rodríguez pichando por el equipo del Fellito Guerra por el Escogido. Hueva jugó muchas posiciones, pero una de ellas fue pitcher. Fue pitcher. Y Sijo Gómez. Sigo Gómez, ese siempre fue pitcher. Ese era zurdo, Sigo Sí, Gómez. Sijo Gómez, el tío de Eduardo Gómez. el Exactamente. basquetbolista. Exactamente. Pero Mero Ureña aparece con mucha frecuencia recibiéndole burlotes Rodríguez
como catcher, Sí. y también Nonito García. Sí, bueno, Nonito siempre fue catcher Sí. y después manager. Y Burrulote fue manager también. Sí, pero jugaba varias posiciones, jugaba fielder también Burrulote. ¿Y en qué época surge Fayón Heró? En los años 40 falló un error. Sí. Pero Burrulote, el hijo de Burrulote compartía con nosotros en el Lucky Seven. Sí, yo me acuerdo del ¿Verdad? El hijo de Burrulote. Sí, que se parecía mucho Se a él. parecía mucho a Burrulote, decían. Sí. Digo, yo no conocía a Burrulote, pero sí a él, y decían que se Ese parecía es el mucho a hijo. su Burrulote papá. tuvo un problema en La Habana Sí. con el equipo dominicano. No, fue que tiraron un bate. Sí. Hubo un problema de eso. Pero después se convirtió en un héroe Burrulote en todos los periódicos, en toda la televisión y todas esas cosas. Sí, porque hubo Después un de ese problema que incidente, parece que después de los ese incidente. fanáticos cubanos se estaban burlando de Burrulote y llamándole trujillista. Por lo menos eso fue lo que tú me contaste a mí también. No, él tiró un bate Él tiró un bate a las a las gradas. gradas. Ajá. Sí, y Pues parece- porque lo estaban molestando. Sí, porque hubo problemas. También una bola le dio a un pelotero, le dio en el dogado, en los zapatos, ahí en la pierna. Y eso también, hubo ciertos problemas. Hubo Varios, problemas. Hubo una oportunidad que el Escogido ganó 4 juegos consecutivos hasta el partido 29, y en el 30, juego 30, el Cabo Sonji y Burrulote Rodríguez ayudaron a la causa Añil, cada uno con un batazo de doble efecto. Y el octavo y noveno inning de ese juego lo lanzó Baldomero Ureña, abrió Nestico Sánchez por el equipo del Licey. Ese era pitcher y outfielder. Y en el juego 31, que fue el último del campeonato, donde solamente se reseñó el resultado y el line score, el Licey hizo 5 carreras en el primer inning y terminó ganando 9-4. Y la carta de triunfo fue Baldomero. En esos campeonatos que ganó el Licey iba perdiendo hasta los últimos. Y cuando veían pan, ganaba Venían 3 de 4 ahí atrás, juegos. venían de ahí atrás. Coming from behind. Exactamente. Aquí está, mira la foto de Sijo Gómez, el zurdo Sí. de los Leones del Escogido. Era el mejor zurdo en aquella época. Sí. Sijo Gómez. Sí. Hasta que llegó Luis Castro, ¿no? Niño Sí, esa zurdo. fue otra época ya. Ya Sijo ya había desaparecido. Ya no lanzaba en Niño esa Zurdo. época. Niño Zurdo fue el pitcher dominicano que más ganó partidos en series mundiales amateur. Por arriba del Oro, de Grillo Verde, todas las grandes estrellas, él fue el que más ganó. Pero Ahora, tengo Cookie, entendido ¿tú? que el zurdo Luis Castro se había considerado como el mejor zurdo dominicano. No puede. Aguanta de Guayubín. Ah, no. Parece De que. su época. Por cierto, que ha habido. En aquella época había muchos jugadores, tú lo mencionaste ahora, que jugaban en el outfield y eran pitchers. Bueno, en el Tico Sánchez, que se jugaba pitcher y outfield porque era buen bateador. Pero Manolete jugaba pitcher y outfield También. y Guayubín. Bueno, Y Guayubín, Manolete igual. fue champion batting en la Serie Mundial de 1948. Eh, Y Guayubín Olivo también jugaba. los Bateaba bien. No era un jugador de que lo ponían a cada rato a jugar. Ahora, outfield, no pero se decía que Loro Escalante era el mejor de su época. más completo. El Loro Escalante te pichaba bien, te jugaba outfield, te bateaba. Era un una jugador. Y lástima Bombo que Ramos. muriera en. Bombo Ramos solamente pichaba. Pero Lo que lo pasa es que que era- fue el hombre que que enamoró a Marichal. Marichal cuando vio a Bombo le gustó mucho. Sí. Porque El Marichal estilo. era shortstop. Entonces se convirtió en pitcher por Bombo Ramos. Ese fue Sí, él se sintió. En Sí. los datos finales que ¿Sabes que Bombo tenía labios leporinos? Y él te hablaba y te decía, "Oh", tú sabes, era fañoso así. Sí. Pero era muy batallador. Y le Pero decía a no- los mismos bateadores, decía, tírale. Pero con todo el labio leporino hablaba mucho, él le decía el loro. Por lo No, mucho- estamos No, hablando de Bombo Bombo. Ramos, Ah, Bombo Ramos. bueno. Ahora, Loro no hablaba. Bueno, el loro hablaba mucho. Los Míralo dos, aquí. los dos murieron en Río Sonny, Verde. este Sonny. Oye, Miren, ¿Verdad? Los dos. No, Bombo no. Bombo no. Loro. El Loro sí, Sí. lamentablemente. el Porque Loro jugaba equipo, del equipo de Santiago. el equipo del Licey del 24 lo dirigió Charles Dores. La fiesta de celebración se hizo en el Hotel América. Y ahí se juntaron jugadores y fanáticos. Y Pilindo Bonetti, que era el jefe del Escogido, dijo, proclamó, dice, de nuestra derrota y de vuestro brillante triunfo saldrá airoso, digno y enaltecido su majestad el béisbol, por el cual nos desvelamos y luchamos, escogidistas y liceístas, con sus estupendas proezas y un amor propio a toda prueba. Todos tenemos nuestra parte en el triunfo del deporte rey. Ese Hay fue el- muchas anécdotas muy interesantes que por lo regular los fanáticos no saben de eso. Diego quería en el año
déjame ver, en el 29, quería que Alejandro Ons viniera a jugar para el Escogido. Entonces hicieron una componenda y Ernesto Bonetti, que era presidente de la Cámara de Diputados, fue al aeropuerto a esperar que llegara él. Y él dijo, yo vine a jugar con el equipo de presidente. Dice, yo soy el presidente. Dijo Bonetti, porque era presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Cuando presidente de la PAN lo agarraron ahí, lo uniformaron y lo llevaron del Licey. Alejandro era tan buen bateador que el caballero decía, caballero, sí. Digo decía que él agarraba cualquier bate. ¿Tú sabes que los peloteros tienen, esos peloteros tienen un bate? Un bate no, él te agarraba cualquiera y daba un hit una vez. Tú sabes que esos peloteros de antes ensalmaban los bates. El equipo del Licey fue 2 veces champion batting en Cuba. El equipo del Licey tenía en el 24 a Burlote, Nonito García, Mero Ureña, Negro Durán, Cuellito, Leonardo Cuellito, Netico Sánchez, Luis Tomás Sayán, Juan Bautista Guzmán Titico, segunda base, Juan Tomás Fiol, tercera, Ninín Pecao, Cioretó, infielder, Cabo Sonji Alvarado, Pedro Augusto Sayán, el Loco Lamberto, Caquín Rosis y Charles Dorer, el manía. Sí. Es el equipo del Licey de 1924. Y ganó el Licey, campeón. El 24. Sí, una serie bien reñida. El Licey ganó 14 y perdió 13. Y el Escogido 13 y 14. Hubo 31 partidos porque hubo algunos partidos que terminaron en empate suspendidos por oscuridad. Y no se computaron por esa razón. Pero 14 a 13 terminó. Pero ese fue un béisbol que no sé cómo la gente no quiere entender que existió. Así es. Lo borramos. Está borrado. Le dimos ahora, es como me estaba diciendo Rubén, que vamos a borrar entonces lo que hizo Babe Ruth, lo que hizo Lou Gehrig, lo que hizo Ty Cobb en Grandes Ligas. Lo vamos a borrar. No borrar. ¿Cómo tú puedes borrar lo que hizo los Dragones de Ciudad Trujillo, como dice Cookie Córdoba, en el 37, cuya única foto está ampliamente destacada en Cooperstown? Es la única. O sea, ellos reconocen la calidad de ese equipo profesional. Sin embargo, bueno, la liga de aquí la liga de aquí no tiene ningún libro oficial, comenzando por ahí. De 51 al 2015-2016, la liga no tiene una entrega oficial de estadística. Mira, y eso te habla de la miseria de la dirección que hemos tenido. El periodista norteamericano del New York Times que vino a entrevistar, lo que vino fue a buscar datos sobre el campeonato del 37. Y yo le digo, no, pero espérate, yo he escrito un libro de eso, de todos los juegos, todos los juegos, y le entregué el libro. Me hizo la entrevista y todo lo que yo no sabía que iba a aparecer en el New York Times. Bueno, pero te alegras de eso, ¿no? Sí, porque no, y periodista nada más salía Rubirosa y Trujillo. Sí, reconoció tu aporte a la bibliografía beisbolística de América Latina, que eso es muy importante. Que por cierto, yo decía en días pasados que la Sociedad de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos los reconoce a ustedes como verdaderos historiadores por este aporte que hacen continuamente. Así es. Pues ese es el campeonato de 1924, 14 a 13. Ganó el Licey. Ganó el equipo de los Tigres del Licey. Ese es el primer campeonato que reseña Miguel Nadal en la carta que envió en el año 58. Aclarando por qué estaban empatados 4-4. Y que aparece en las revistas del Tiger Magazine de este año. Y que yo le entregué ya a Cookie un ejemplar para que tenga también como parte de su colección de datos ese documento de que mucho antes de que ya Cookie empezara a hablar de la necesidad de compilar eso como triunfos. Pero antes de yo hacer ese libro, ya yo había escrito muchas de esas cosas. No, yo digo que él lo escribió en el año 57. Sí, exacto. O sea, y es verdad que el que va a tu casa, en tu apartamento, no puede caminar bien porque choca con algún periódico. Nosotros estamos ya muy engavetados. Bueno, yo tengo bastante organización ahí, pero hay de todo, ahí también en el piso. Hasta en el baño hay. Tú fuiste una vez con yo 2 veces he ido yo. Sí, pero Cookie lo tiene bastante organizado. Sí, yo sé. Yo recuerdo que una oportunidad estábamos haciendo algún trabajo que me había encargado Adelino Stanley para una enciclopedia general de la República Dominicana, y algunas de las documentaciones que yo conseguí para escribir parte de lo que en la enciclopedia de la República Dominicana se escribió de béisbol, algunos datos
fue que yo llamé a Cookie y dije, déjame completar datos que yo necesito para... No, Y fue en casa de Cookie que me fui 1, 2, 3 veces. Yo he estado para de conseguir esos chiquito datos. coleccionando y guardando. ¿Tú No, te das él cuenta? tiene Lo que yo no alguna sabía que cosa- iba a ser periodista ni nada de eso, no lo sabía yo. Digo, no hay duda de que lo que yo recuerdo es que sí que él tenía muchos en forma organizada, Sí. pero tenía otros, ¿tú entiendes? Medio Que disperso. que tu misma esposa me decía, ya definitivamente tenemos periódicos hasta en el baño. No, porque ahí Ella parte- me dijo, no, tú puedes poner donde quieras menos en el cuarto de baño. Porque estaba toda la casa copada. Bueno, hay que reconocer que Cookie, como historiador, como periodista de fútbol, es el único que queda escribiendo 2 o 3 veces a la semana 2 veces. en el diarismo dominicano. Así mismo, De esa generación me refiero. exacto. Así es. Ahora estoy yo escribiendo, ustedes lo han visto, la vida de Pujol. De Luis Pujol. Que era 0 bate, no bateaba nada. Pero en la receptoría era un tremendo. Él bateaba Reconocido algo de en vez en todas cuando, partes. le salían Bueno, unos hubo batazos. tres Con series algún Caribe bateo que- de poder ocasional. Tú sabes que Luis Pujol es el tío de Celine Toribio, esa famosa actriz Ah, no, dominicana. no, eso no lo Esa es hija de un hermano de- de Luis Pujol. Luis Pujol está viviendo en la Florida. En Florida y es piloto de... Y es compadre, creo que de Felipe Felipe Rojas. Rojas. Oh, sí, porque tú recuerdas que Luis, en muchas oportunidades en que Felipe fue dirigente de Grandes Ligas, Pujol fue Su asistente. Y Pujol cuando fue de Detroit se se llevó, llevó a Felipe. Felipe como cuando Luis fue manager, entonces Felipe fue su Reciprocidad. coach de banca. Yo fui muy amigo de Luis Pujol también. Y yo ¿Cómo no? también. Pero tú no te acuerdas que fuimos al engagement party, ¿A dónde? al engagement party. Cuando él se casó la primera vez fuimos a la fiesta Ajá, en Houston. ¿verdad? Oh, Ah, bueno, sí. Pero En dirigió aquí, Galveston. también, dirigió aquí también. Sí, con el fuimos Licey. nosotros a la Dirigió al fiesta de Licey y compromiso dirigió al Escogido. de Luis Pujol. Cuando él de su primer matrimonio, fuimos, tú y yo fuimos a la fiesta. Estaba Cedeño, Hino Cabel, todos fuimos donde estoy. Hacemos una pausa y con ustedes volvemos más con más aquí en la cantina del Glorioso. Bien, y comenzamos con esta imagen de un cuarteto de jugadores de los Tigres del Licey, equipo que ganó el campeonato de 1929, y desde la izquierda están Joaquín Zuncar, Ramón Drop Bragaña, Nonito García y Pelayo Chacón. Son los jugadores del cuarteto. Pelayo Chacón, como natural venezolano, ¿no? No, Sí, cubano. Cubano. Y No Ramón, jugó en Venezuela, pero sí, cubano. y Ramón Bragaña, el Drop, Rey del drop. el rey del drop, que fue campeón con el Licey en el 29 Y manager campeón con las estrellas con la orientales. estrella en el 36 y manager en campeón el con la estrella en el 54. 54. Sí. Y entonces aquí vamos a tener a la combinación Cocaína Bragaña con el Licey del 29. Un guantú tremendo. Un guantú tremendo. Porque Bragaña le que echaba cocaína. Y cocaína cuando estaba pichando también lo ponían en los files. Y cuando porque- Cocaína no pichaba, entonces jugaba en el outfield. Oye, Porque Cocaína era zurdo. Zurdo. Era Pero que zurdo. tuvo unos numeritos extraordinarios, Cocaína García. Sí, sí, ese año ganó 4 o 5 juegos. En Venezuela tiró 2 hitters y está en el Salón de la Fama de Venezuela. Sí, no, Y en Cuba también, naturalmente. hicimos la anécdota el día pasado de que Cocaína tuvo un juego en que tiró unos hitters, Y batió batió para para el el ciclo y ciclo. ponchó 20. Sí. Mira, habían 3 peloteros cubanos. Sí. Martín Diego, que era el más completo de todos. Ramón Bragaña y Cocaína García. El tremendo pelotero que tenía Cuba en aquella época de los años 20, 30. En este equipo del año 1929 está Pedro Alejandro Sanz, que Noroestano. sí, que después tiró con el Concordia. Sí, él jugó Fue con de los Concordia. dominicanos que estuvo en el equipo Concordia. Primer dominicano en Liga de Color, También. 1926. Pedro Nació- Alejandro nació en Sanz. Monte- Pedro Alejandro Sanz. Sí, noroestano. Sí. Ahí nació Bombo, nació él, muchos peloteros, Marichal. Sí, no, tenía un hermano que se llamaba Juan San, que era el jefe de la electricidad de la Gran Oye, Área. de Cookie, ¿qué tú recuerdas así rápidamente
del equipo en Nicaragua que ganó un campeonato mundial de béisbol. Nosotros ganamos 2 campeonatos. 2 campeonatos. 48 y 50. Uno después se lo dieron a Cuba. Hubo un Sí, problema. pero eso fue en una reunión que hubo de la FIBA. Y eso fue después de Río Verde. Sí. Bueno, sí. Después de Río Verde. Exactamente, sí. La Y tragedia de entonces, Río Verde. ¿tú recuerdas algo de los principales jugadores? Sí, este muchacho, Manolete Cáceres, fue champion batting. Ajá. Este pitcher que jugó con el Escogido, muy bueno. Del Monte Consuegra, Sí. también fue champion pitcher. Y era un equipo muy completo que ganó ese campeonato a todos los equipos que jugaron allá. En el campeonato de En Nicaragua, en Managua. Creo que estaba Eufemio Marte, que era catcher. En el campeonato El Marical Antiguo en el estuvo campeonato en del Era el 29. manager Enrique el Era el Antiguo. manager. A propósito, Las 2 veces que ganaron los campeonatos fue el Antiguo. bajo la rectoría de Enrique el Antiguo. a propósito del campeonato del 29, hubo el Sandino, que hablando de Nicaragua. Sandino era del equipo de Santiago. El equipo de Santiago te llevaba ese nombre. Sí. Porque gustaba mucho el béisbol en Nicaragua. Sí. Todavía lo gusta mucho el béisbol en Sí. Nicaragua. Uno de los precursores fue Vicioso. Él vivió allá Sí, vivió allá en Nicaragua. Y Y el era muy Bolo amigo, Vicioso. era muy Sí. amigo del dictador también. Amigo de Bien. Tachito Somoza. Del Y viejo del Tacho. viejo Somoza. De los Bueno, dos, pero del viejo Tacho. su primer hijo, Joaquín, era nicaragüense. Sí, exacto. Joaquín Vicioso. Pero mira, murieron los dos, padre e hijo. Yo me acuerdo una vez que estaba precisamente aquí en el país el dictador de Nicaragua, Tachito Somoza. Somoza. Sí. Yo no sé si fuera el hijo o el papá. Y él estaba en la grada del Play, del estadio Quiqueya, del estadio de la Normal. Y lo llamaron para que tirara la primera bola. Y él agarró cosa que era como algo raro para un gobernante. Se quitó El saco. el saco, fue hasta el box y tiró la primera bola. Y la tiró de strike. O sea que se Y recuerda. tú lo porque aplaudiste. Yo. Oh, Estuve una a ovación, punto- ¿no? yo- Una ovación. Sí, una ovación. Mira, a punto de mira ir aquí a para- Bragaña, el del hombre del drop que dice Cookie, también que era un gran bateador. Sí. Es este Bragaña. Y podemos ver Le la fotografía decían, del bateando. le decían el profesor. Profesor también. Ganó en una oportunidad 30 juegos en una temporada En México. en la Liga Mexicana. Sí. Ramón Drop Bragaña, me imagino que por la gran curva que tiraba, El drop. Sí, Y entonces pon la foto de la derecha para que ustedes vean como el código de vestimenta de los peloteros. Ajá. Bueno, ahí podemos ver, ese es Basilio Rosell, cubano. Mira el pañuelo que tenía del lado izquierdo. Como el que tiene Cookie. Porque un hombre que combina pañuelo con corbata y no vamos a decir con qué más. Porque Pero se mantiene tocando por tercera. Miren aquí el código de vestimenta. Bueno, acuérdate que los peloteros eran de los que mejor vestían en una época. Eso es lo que estoy ¿Verdad? diciendo. Ahora no, ahora andan No, como quiera. andan con unos O sea, pantalones pero anchísimos. antes No, no, inclusive tú veías los hasta en peloteros. grandes ligas había que Sí. vestir bien. no, todavía en Grandes Ligas hay que ponerse. Hay Sí. código de vestimenta. Por lo menos para los viajes hay que viajar con A saco. los viajes, sí, Sí. eso sí. Hay peloteros que. Y hay equipos que no le permiten esas barbas y Esas esas barbas cosas. y esas Sí. cosas. Sí, pero definitivamente ya aquello, o sea, porque dime tú. Bueno, ya yo Cueto ahora. lo presentaron, ya lo presentaron en San Francisco y fue con una Nerena. moñúa. ¿Qué eso tiene madre? Y me disgusta eso. Bueno, Me Bueno, gusta Tomás, mucho cuando él hace un par de años ganó 20 juegos. Y cuando te toque ahora los peloteros que van a ver, los gays que se van a incursionar en el béisbol. Ya hay un pitcher que se declaró gay. Sí. Miren aquí una de las fotografías Y un basquetbolista. clave de ese También. campeonato, donde se señala la actuación de Bragaña y Pedro Alejandro Sanz como pitcher y de Cocaína García bateando de 4-3. Sí. Hablando del binomio de esos cubanos, de lo influyentes que fueron en ese campeonato. Y el titular que tiene Cookie en su libro, y de la actuación tanto de Bragaña como de Pedro Alejandro Sanz y de Cocaína con el bate. Y aquí está, miren la foto de Cocaína, aquí arriba, de Cocaína García, que fue el lanzador que más juegos ganó
por el equipo de los Tigres. ¿Por qué le pusieron cocaína? No tiene Le idea. dicen que Sí, porque el efecto de la curva. El efecto de la que curva era como una droga. anestesiaba y drogaba a los Anestesiaba bateadores. Y ahí vino algo. Yo vi esos jugadores jugando. Yo vi cocaína, bragaña, todo eso. ¿Cómo, Cookie? Sí. Papá me llevaba al play en el Tú estabas muy 37. chiquito cuando eso. Bueno, pero tú sabes que a la edad, acuérdate tú cuando tenía 8 o 7 años. Sí, cómo no, Que no se acuerda. Papá me llevaba a Santiago. Y a yo la iba capital. con mi papá también, principalmente al gimnasio escolar y a la primavera. Como Cuando- no. Yo no sé si a ustedes les pasa ya como a uno, que yo recuerdo más el Licey del 70, 71, o del 71, 72 que el Licey del año pasado. No, pero yo Así mismo recuerdo. es. yo- Eso me lo dijo mi padre. Eso ocurre. sí, la primera vez que yo vi al látigo Blackwell fue la normal en el 54. Yo tenía 6 años. Yo recuerdo. Y yo recuerdo del día que mi papá me dijo, ese es el látigo Blackwell. Y ya tenía, Y el, bueno, tenía el brazo en el suelo ya. sí, pero medía 6'6". Sí. Yo nunca había visto un hombre de 6 pies y 6 pulgadas. Impresionaba. Cuando yo a mis 6 años miré, yo creía que iba a mirar hasta el cielo, porque me caigo mirando a Blackwell. Porque era una estatua, un hombre Pichó con el grandísimo. Licey, pichó con el Licey. Era Como el más Licey. alto. ¿Tú te acuerdas del Hotel Embajador? La persona que abría la puerta. Sí, que era portero. Decían que era el dominicano más Y alto. lo que medía era como 6'3". 6'4" quizás. Sí, sí. Era grande. Y era grande. Garabato era grande también. Garabato. Garabato Sacchi. Sacchi. Sí. Sí. Era 6'3", medía Garabato. Más o menos. Pero era considerado un gigante. Mira, y lanzó buen béisbol en Puerto Rico, especialmente con el, Garabato. con el Santurce. ¿eh? Que hemos hablado ya de todas las obras de Cookie, pero también hay que reconocer que Cookie es el mentor, el ideólogo de los premios Shell, los dominicanos primero. Así es. ¿Cuál es la edición que se cumple ahora, Cookie, de esos premios? Bueno, eso lo inicié yo en el invierno de 1970. Calcula del 70 aquí. Son más 30, de 30. 45 más de 40. 45 años, Cookie. Sí. Y hemos podido todos los años con el patrocinio de Shell, que ya no existe Shell, Eso te iba a decir ya. porque ahora es Engine. Sí, lo que pasa, hasta donde yo he podido hurgar, es que tú sabes que hay la Shell en el mundo la dirigen unos 5 o 6 personajes allá en Londres. Entonces cambian, eso es cíclico, cada 5 años, 10 años, entonces hay una directiva nueva. Entonces lo de ahora, que reconocen que es más rentable la inversión de ellos en África y en Asia. ¿Tú te das cuenta? Entonces han salido han salido de Puerto Rico, han salido de aquí y de Centroamérica. Ellos prefieren tener su dinero por allá, pero fíjate que los productos Shell se siguen vendiendo, Sí. lo que no existe en la empresa en sí. Sí, pero sí, pero hay el aceite, el V-Power. Sí, no, porque se siguen vendiendo los productos. Es lo que dice Google, Es la sí. compañía la que no Sí. está. Bueno, 45. Bueno, Bueno, el martes, Sí. para todos los periodistas que nos están oyendo, la invitación es, no se necesita, nosotros enviamos una serie de invitaciones, pero no se necesita, nosotros estamos en la entrada y todo el que es periodista pues tiene derecho. Miren, el Ahí roster. invitado. Yo recibí ya la invitación. Yo también. El roster del equipo Bueno, del pero tú eres el Licey. jurado. El roster del Licey del 29 tiene a Nonito, a Burrulote, Benito Calderón, Pedro Alejandro San, Joaquín Zuncar. Benito Calderón es puertoriqueño. Burrulote era catcher, ¿no? Sí. Y Burrulote, outfield. Calle y outfielder. Y Joaquín Zuncar es pariente de Pitcher. Osvaldo Rodríguez Zuncar. Pariente de Osvaldo. Pichi, tiraba duro. Era, Sí. era, mucha Está recta. Ramón Bragaña, Sí, Cocaína García, Ninín, sí. Pedro Arango, Titico Guzmán, Grillo A, dice aquí José Ramón, Pelayo Chacón, Cuco Correa, Juan Tomás Fiol, Mauricio Funes, Mira, Cuco Correa fue el hombre que Horacio Martínez al principio que llegó a Cuba más copió a Cuco Correa, que era cierto. ajá. Isidro Fabré, Sonji Alvarado, Pedro Nina, Alejandro Omse, el caballero, Manuel Enrique y José Sabino, manager, y el delegado Julio Cuello. Ahora yo tengo yo que Esposo, recordar algo, sí. y es cuando nos juntamos en la casa del doctor Marianito de Filló, que en paz descanse. Como su papá fue un gran lanzador, tengo entendido, don Mariano de Filló. Espérate. Sí, un buen jugador, Mariano de Fillol. Marianito Sí. de Fillol. Sí, él era outfielder. Él era el papá del doctor Mariano de Sí, de Filló, Marianito, Ricard, nosotros éramos que amigos falleció también, sí. recientemente. Pero Marianito lo que era Tenista. tenista. Mira aquí la foto, donde están
Ernesto Bonetti Burgos y el Caballero. Que yo mencioné El ahorita. caballero De las cosas o cosas Sí. de ese campeonato y de esos campeonatos cuando lo fueron a buscar. Y aquí, por ejemplo, Sachepé era medio clown, medio payaso. Y decía muchas cosas en los libros. Yo tengo un libro donde dice una serie de cosas que no es verdad. Nosotros una vez entrevistamos, Alvarito y yo, a Rodolfo Fernández, que jugó junto en el 37, junto con Sachepé. Sachepé decía que en el estadio del gimnasio escolar habían culebras. Dice Rodolfo, yo nunca vi culebras. Ajá. Que cuando él pichaba, estaban la policía de Trujillo, dicen, yo no vi nada de esas cosas. Que le apuntaban. Eran todos Le inventos de apuntaban como Sachepé, que él era clown en ese sentido, para que le decía a los periodistas y todas esas y cosas. se vanagloriaba de las mujeres que tenía. Sí, sí, Era todo. Pero, Era un payaso. Sí, pero algo que tú mencionas, Cookie, de la vestimenta de los jugadores, que todos en esa época eran dandies. Bien, Tuvo muy una bien. gente así, ese pelotero ese que va ahí. Sí, está bien entonces, vestido. eso duró y se extendió también en la Liga Negra. El pelotero también vestía muy bien. Sí. Y La mayoría usaba sombrero. Era la cultura de esa época. sí, hay que recordar que Víctor Pellón también era un hombre que Pellón sobresalía por la vestimenta. Enfermo con las rubias. Y Vamos. por este Miñoso Y era moreno. en Cuba también causaba sensación por sus carros y su vestimenta. Tú sabes, a nivel de Grandes Ligas, quien Sí. fue famoso también por su vestimenta y se lo llevaba. Entonces fue Billy Martin con los Yankees, cuando se llevaba a Whitey Ford y a Mickey Mantle. Sí. Y eso los llevó a los dos, entonces, Al a alcoholismo. a descarriarse un poquito. Billy Martin murió borracho, chocó contra una pared. Sí. Mickey Mantle vino aquí y fue a Puerto Puerto Plata y se bebió pues, una caja De Bermúdez Blanco. No, cerveza presidente. No, y Bermúdez Blanco. También. Sí. Bueno, y entonces Se puso coloradito. aquí vino Roger Maris también. Recuerda que- Roger Maris, pero Roger Maris fue otra cosa. Nicky ¿no? Mantle anduvo una noche entera con el Gringo Torres y conmigo. Bien. Puerto Plata desde el subterráneo hasta el teleférico. Señores, la cantina con Cookie Córdoba ha sido un éxito. Sí. Hemos recordado unos campeonatos que aquí le han querido echar tierra, pero que son una realidad. Y en esta obra de Cookie están demostrados con numeritos, fotografías Y box score. y lo más importante, con el testimonio de nuestro principal historiador deportivo, don Emilio Cookie Córdoba. Gracias, Cookie, por este sacrificio. Gracias a ustedes. Y siempre estamos, ya tú sabes, QAP.